Vamos en nuestro espacio de hoy, como hemos visto antes de la pausa para la publicidad, ese magnífico reportaje sobre la figura de William Alexander Mackay en las voces de su nieto y su bisnieta, que sin duda nos han hecho una alegoría fantástica del personaje que ahora vamos a analizar en mayor profundidad, y para ello pues tengo a dos eruditos en la materia, en la historia del Decano, que la han sondeado, la han investigado y la están poniendo al día, y sobre todo de manera pedagógica y didáctica, para que todos la podamos entender y saber comprender el volumen que tiene el club que llevamos en nuestra sangre. Alejandro López, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Nardi. Historiador del Recre. ¿Cómo te dio por ahí, Alejandro? Pues como al estudiar historia y ser unubense y ser recreativista además, pues al final una cosa te lleva a la otra. Dices, bueno, yo veía que dentro de la historia del Recre, la larga historia del Recre, yo notaba algunas épocas que había menos información, tenía esa curiosidad. Entonces, poco a poco empiezas a investigar un poquito y ya esto es como un gusanillo que no eres capaz de quitártelo de encima, y vas ahondando, vas descubriendo datos y sigues hasta el día de hoy. Edu Calero, ¿qué tal, amigo? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Sí, buenas noches, muchas gracias, Nardi, por la invitación, y aquí a disfrutar también del maestro, porque yo estoy enamorado del Recre un punto más de hace unos años acá, es por haber conocido a Alejandro en la directiva del Recre Track, que estuvimos ahí juntos peleando, y recuerdo aquellas reuniones en La Morana de salida ya, 9 y pico a las 10 de la noche, y todavía nos quedaban 30 minutos o 40 minutos en la puerta, yo preguntándole, contándome el tal, y creo que es que siempre se dice y suena tópico, pero que es que la joya del Recre es su historia, ¿sabes? Todo lo demás es un club más, como pueden ser muchos, con más o menos éxito, pero el que investigue gente como investiga Alejandro todo esto, que nosotros podamos darle el altavoz humilde que podamos a la labor que hace él, que han hecho otras personas, para que la gente joven se enamore y enganche también eso, es vital. Queríamos, antes de continuar con nuestro espacio de hoy, dar un fuerte abrazo a los amigos de la Peña Recreativista La Canoa y a los familiares de Pepe Martín por ese fallecimiento el sábado. Nos conmovió a todos la noticia de ese joven pero gran recreativista que nos ha dejado, y que seguro desde arriba seguirá defendiendo los colores del Decano. Mucho ánimo y, lo dicho, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos que han recibido esa noticia luctuosa y que nos conmovió, como decimos, a todos los albiazules el pasado sábado. Pero la vida sigue, igual que sigue el recreativo contando y sumando años desde que este hombre, William Alexander Mackay, pues tuviera esa gran idea de formar este club que seguimos preservando. Alejandro, ¿cómo era o quién era en la sociedad onubense William Alexander Mackay? Pues William Alexander Mackay era un escocés, había nacido en un pueblo muy pequeñito al norte de Escocia, en Leicester. Él estudió su carrera de medicina en Edimburgo, allí ya se aficionó a los deportes, era un gran deportista, le gustaba mucho, por ejemplo, el atletismo, el cricket también, y nada más terminar la carrera allí de medicina, él terminó en el año 1882, y ya en 1883 ya estaba en Huelva contratado por la compañía Río Tinto como médico. Era médico y cirujano. Él operaba, bueno, pues al personal de la compañía que estaba aquí en Huelva. Tenía a su hermano también, que era médico, también trabajando para la compañía Río Tinto en las minas de Río Tinto. O sea que entre el hermano y él tenían esa relación. Y él además tenía que atender a aquellos marineros que venían en los barcos británicos, que venían a cargar el mineral y llevárselo. Se llevaban las piritas para Inglaterra. Claro, algunos de esos marineros en sus días de estancia aquí en el puerto de Huelva pues tendrían alguna enfermedad, incluso algunos había que operarlo, con lo cual él contactó con ellos y pensó que una buena idea sería organizar partidos de fútbol, por ejemplo. También, al tener a su hermano allí en Río Tinto, ellos contactaban bien por carta, bien por telegrama, y como además la propia compañía Río Tinto tenía el tren era un tren privado que unía las minas con Huelva, con lo cual era fácil para ellos tener un grupo allí en Río Tinto que les gustase jugar al fútbol, otro aquí en Huelva, y se venían los domingos, por ejemplo, a Huelva a jugar aquí al lado de las marismas, y así empezaron a jugar partidos de fútbol y de cricket, todo esto años antes de fundarse oficialmente el Recreativo. En una Huelva que, bueno,
para todos desconocida, pero ¿qué Huelva es la que se encuentra y en la que se desenvuelve William Alexander Mackay? Sí, era una Huelva que, aunque era capital de provincia, pero realmente era un pueblo, era un pueblo grande, estaba en torno a los 20.000 habitantes, y sí es verdad que esa colonia británica tenía un peso importante porque manejaba un poco la capacidad económica, el tema de las minas, el puerto, todo eso estaba en manos de ellos, ¿no? y de una pequeña burguesía, una pequeñita burguesía local que sí que se mezclaba con ellos. Quizás a diferencia de las minas, digamos, había una diferenciación mucho más clara entre lo que eran los propios mineros locales y lo que eran los técnicos británicos. Pero aquí en Huelva sí que entre abogados, médicos, periodistas, sí que había una pequeña burguesía que se unió a ellos y pudieron también empezar a jugar esos primeros partidos, pero ya digo, era en las marismas frente a lo que hoy sería la Plaza de Toros. La Plaza de Toros que conocemos actualmente, la Plaza de Toros actual de la Merced. Edu, tú que también has indagado muchísimo y te gusta el conocer y el recabar información de la historia del decano, nos ha comentado Alejandro que Huelva por aquel entonces era una ciudad de 20.000 habitantes, sin embargo hay, y lo estamos viendo en esas imágenes, edificios emblemáticos hoy día en nuestra ciudad que provienen y proceden de esa época de una ciudad que era pues como un pueblo, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta hilar mucho, que a raíz de eso, de conocer a Alejandro, de todas las cosas que él me ha ido trasladando y demás, nosotros en Humilde de Grandeza llamamos decano de cuna al Recre, nos gusta llamarlo así, porque es que la conexión entre lo que es la capital, lo que es Minas de Río Tinto, las minas, que Alejandro es más famoso en Minas de Río Tinto casi que los alcaldes porque ha ido al archivo allí montones de veces y tal, esa conexión del decano con la cuna, ¿sabes?, es lo que creo que hace que tengamos este privilegio, porque entre toda la documentación de la compañía de Río Tinto, que bien ha investigado Ale, entre el carácter, digamos, la preparación de William Alexander Mackay, de los pioneros y tal, toda esa mezcla es la que creo que hace que, aunque se jugara fútbol en otros muchos sitios de España y tal, el germen del fútbol y de esa cuna concluyera en lo que es nuestro Recre y demás. Y luego respecto al tema que dice Ale, es verdad que la propia gente de Río Tinto te lo dice, te dice, oye, es que claro, aquí nos decían nativos, ¿verdad?, a la población local, que si el barrio de Bellavista tenía un muro alrededor que era poco menos que una apartheid, digamos, en ese sentido, y aquí, pues como existía esa burguesía que dice Alejandro, y existía esa clase alta, digamos, media, pues por eso todas esas variables fueron las que hicieron de que documentalmente pues tengamos la suerte de tener este club que en otros muchos sitios le gustaría tenerlo y demás, y tenemos esa suerte, pero yo siempre digo una cosa, pues tenemos que presumir de eso, pero a la misma vez ser incluyentes porque pertenece a todo el fútbol español y que toda la gente quiera el decano como quiere a la selección española o como el que tiene dos equipos, el suyo y el Recre. Nos vamos a retrotraer ahora a 134 años atrás, a lo que fue ese 18 de diciembre de 1889, Alejandro, donde se celebra la reunión fundacional, aquí donde nos encontramos actualmente. Sí, bueno, durante mucho tiempo se hablaba de que el 23 era la fecha de la fundación del Recreativo. Realmente el 23 fue una segunda reunión y la primera fue el día 18, tal día como hoy. Lo que pasa es que fue una primera reunión, digamos, para elegir una directiva que ellos mismos decían que era provisional. Se eligió a Charles Adam, que también era escocés, como presidente. Charles Adam, que era el director de la fábrica de gas, en cuyos terrenos, unos terrenos de marisma, la fábrica de gas estaba justamente al lado de lo que es actualmente la Plaza de Toros de la Merced, al lado. Y enfrente esos terrenos los utilizaba la propia fábrica de gas y ahí, en unos terrenos de marisma, pero se podía jugar al fútbol. No eran los terrenos más adecuados, pero se podía jugar al fútbol. Claro, entonces lo eligieron a él por varias cosas, entre otras porque llevaba más años en Huelva, llevaba desde 1879 viviendo en Huelva, era mayor también de edad, que por ejemplo que el doctor Mackay, que otros. Pero después de esa reunión del 18, decidieron tener 5 días después una segunda reunión en la que se ratificó esa primera directiva, la ampliaron con algunos directivos más, y ahí además ya convocaron a las fuerzas vivas de la ciudad. Entonces nombraron presidentes de honor al gobernador civil. Esto es interesante porque el gobernador civil era la persona que recibía documentación para las asociaciones que se iban creando. Y además dice en esa reunión del 23 que daban las gracias por la amable carta recibida por el gobernador civil, con lo cual eso ya de alguna forma
nos asegura de que en esos 5 días el club, después de haberse fundado el 18, le manda ya la documentación al gobierno civil para que quede totalmente... El registro de entidades, el registro de asociaciones de aquella época, y a través de ese texto que aparece en la crónica de la segunda reunión, tenemos esa certeza de que efectivamente el club estaba ya fundado oficialmente. No sé si tenéis constancia, imagino que no, o tenéis algún dato que os haga pensar que la creación del club o la constitución formal del club para los dirigentes de aquella época, para el señor Alexander Mackay, para el propio Charles Haddam, ellos jugando a visionario podían llegar a entender de que iba a tener la repercusión en la ciudad que tuvo y que se iba a convertir en lo que se ha convertido actualmente. No, yo estoy seguro que no. Seguro que no, ¿no? Seguro que no. Ellos, lo que sí vieron ellos es que este juego estaba empezando a gustar también a los españoles, en este caso a los onubenses, ¿no? Porque ya por entonces, en 1889, ya había como mínimo 4 onubenses que estaban ya entrando en los equipos que jugaban, es decir, el año 87, año 88, hablamos de Ildefonso Martínez, hablamos de Alfonso Lebur, hablamos de José García Almansa, el intérprete. Este era onubense, pero era intérprete y eso le valía para saber lo que decían los ingleses, interpretar también las reglas de juego e introducir también a los jóvenes de Huelva allí, ¿no? Pero claro, más allá de eso, no podían suponer que un deporte que en aquel momento no se jugaba en ninguna otra parte de España, que iba a tener ese seguimiento, con esa pasión que ha tenido en España, hasta llegar a haber ganado un mundial, como hemos ganado hace algunos años. Y claro, era un deporte en aquel momento, un deporte típicamente británico. Sí, ahí estamos viendo imágenes de ese fútbol en la génesis del deporte que actualmente conocemos. La intensidad no era mucha, ¿eh, Edu? La intensidad no era mucha, pero queríamos traer estas imágenes para que nuestros telespectadores pues se hiciesen una idea de cómo era ese deporte en sus inicios. Un deporte que levanta pasiones, y de ahí la pregunta, ¿no? Que quizás ellos no sabían en aquel entonces que esto iba a tener la repercusión que tiene y que el club que estaban creando en ese momento se iba a convertir en una forma de vida de muchas personas de la ciudad y de la provincia. Claro, al nivel que el significado y la importancia que tiene el decano hoy en día quizás no, pero es que yo creo que si hubiera el fútbol hubiera seguido los derroteros que Mackay quería, sería mucho mejor hoy en día de lo que es, porque el tema, por ejemplo, del profesionalismo, de que los socios de cada club y el mérito fuera de que los pertenecientes a cada sociedad fueran los que compitieran contra los otros, que no formara parte el dinero de algo tan determinante, o sea, todo aquel fútbol que él y que Mackay, que los pioneros, los fundadores idearon y tal, era mucho mejor que el de hoy en día. Y a raíz de lo de las reuniones fundacionales y demás, yo soy como los niños pequeños, me enseñan algo potente y más de Huelva y estoy todo el día repitiéndolo. Y yo hasta hace, no sé si decirte, 1 año y pico, 2 años, yo pensaba, como mucha gente cree, que la reunión primera fundacional fue en el Salón Chimenea, que tal, que cual, y a mí Ale me enseñó que un día como hoy, el 18 de diciembre, la reunión primera fue en la calle Odiel, entonces número 17, lo que es Avenida Italia, y que fue allí en el English Restaurant de George Wakelin, del Galés, que fue uno del primer portero, ¿no? El primer portero, Wakelin, sí. Y fue allí, o sea, no fue en Casa Colón, y que la segunda, también decía Ale, no, y la segunda no fue en el Salón Chimenea, porque eran suites, por eso tiene tantas chimeneas, estaba dividido, fue en el Gran Salón Comedor, en el edificio que ya no existe, donde está el Palacio de Congreso, y allí fue esa reunión del 23, o sea que, y yo estoy obsesionado con repetir eso tantas veces, porque yo soy el que lo he replicado muchas veces erróneamente. Sí, hemos vivido, claro, los recreativistas celebrábamos el 23 de diciembre en la fecha de partida de nuestro club, y bueno, pues hemos ganado unos días cuando, claro, la investigación que quizás pues muchas veces es tan necesaria, ¿no? Como también nos gustaría que nuestros telespectadores, sobre todo los más jóvenes que siguen nuestro programa, ubicasen dónde se dieron las primeras patadas a un balón en nuestra ciudad, porque claro, muchos hablan del velódromo, hablan de otros tipos de escenarios, y fue en la antigua fábrica de gas, que ahí estamos viendo en esas imágenes, dónde estaba ubicada. Son imágenes que corresponden a aquella Huelva donde podemos movernos la Plaza de la Merced, la zona del Molino, la Plaza de Toros, más o menos, ¿no, Alejandro? Efectivamente, hemos visto ahí la imagen, hemos visto que justo al lado, a la derecha de lo que era ese es el velódromo. El velódromo, sí.
Esto también es el velódromo. Este es el velódromo, este fue el primer partido del Campeonato de Andalucía en 1910. ¿Y esa es la fábrica de gas? La fábrica de gas, pero hemos visto antes la imagen que se ve en la Plaza de Toros. Sí, la parte aérea que se ve desde el... Se ve por un lado, conquero, aquí vemos unos tanques en color oscuro, cilíndricos al lado. ¿Vale? Eso era la fábrica de gas, eso también forma parte de la fábrica de gas. Y enfrente, lo que sería la acera de enfrente, esos terrenos que hemos visto que estaban ahí, llanos, ¿no? Pero que eran terrenos fangosos de marisma, los rellenaron con tierra, y ahí era donde ellos mismos, los primeros jugadores, tenían que marcar las líneas, tenían que llevarse lógicamente sus balones, se cambiaban allí mismo. Eso estaba antes, claro, era la salida de Huelva hacia Gibraleón, no había prácticamente casas ninguna. Y entonces estaban como las afueras de Huelva jugando, y de vez en cuando pasaba allí alguien y claro, veía que aquellos, ¿no? Los ingleses en calzoncillos, ¿no? que decían. Y que no eran ingleses, realmente, había ingleses también, pero había incluso en la directiva, había más escoceses que ingleses. Estaba Charles Adams, escocés, estaba William Alexander Mackay, escocés, pero incluso Alfred Gough, el tesorero, también era escocés. Entonces, predominaban los escoceses sobre los ingleses. Y allí jugaban, y allí algunos españoles que empezaron a ver aquello, se quedarían un ratito a verlo, empezaría a gustarle aquello, y ya poco a poco, aprendiendo las reglas, pues se fueron sumando. Y de hecho hay una carta que guarda la Federación Española allí en Madrid, la tiene expuesta en el Museo de la Roza. Es una carta dirigida por Ildefonso Martínez a Mackay, al doctor Mackay, donde le pide jugar a fútbol, porque ya llevaba un tiempo viéndolos, y es una carta del mes de marzo de 1888. O sea, estamos hablando de más de año y medio antes. Lo que quiere, todo eso demuestra evidentemente que en Huelva ya llevaba unos años jugándose, hasta que ya se decidió que había que darle forma oficial al club, tener ya una directiva, tener un libro de socios, tener unas cuotas. Todo eso es lo que ya sí se hizo en esa primera y segunda reuniones fundacionales del 18 y del 23 de diciembre de hace 134 años. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Edu, pero yo creo que debería en Huelva existir una asignatura. Hubo un intento de cátedra del decano, pero yo creo que debería haber una asignatura que impartiese lecciones y nociones sobre la historia del recreativo, porque da para eso. Sí, porque además yo siempre digo que cuando estuvimos tan cerca de perderlo hace poco y ya las veces que lleva de recaídas, digamos, que es un icono emocional y tan lleno de valores y de cosas que utilizar, que si no existiera no podríamos crearlo, daría muchísimo dinero, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a investigar, a leer, a tal cual, Ale me cuenta cosas, te das cuenta que, claro, la historia del reggae, evidentemente, desde estos últimos 134 años es la historia de Huelva también, y está entroncada con Semana Santa, una cosa con la otra. Todo. Entonces, es algo que yo, lo que tú dices, o sea, en los colegios no estamos hablando de fútbol, muchas veces me dicen, es que a mí, cuando alguna gente yo le cuento un poco mi pasión por el recreo y por la historia y tal, es que el fútbol es que tal, y digo, no, si es que a mí el fútbol cada vez me gusta menos, y cada vez me gusta más el recreo, y lo que se representa, y lo que... Entonces, es lo que dice, hay pocas, digamos, causas que fijen más a la población en Huelva que el recreo, porque el que le guste la Semana Santa, le guste el rocío, le guste tal, son chavales, muchos tienen que ir a estudiar fuera cosas a lo mejor que no hay aquí, o pueden estar trabajando fuera, y pueden venir en Semana Santa el rocío y lo siguen manteniendo, pero para tú ver al recreo cada 2 semanas durante la temporada regular tienes que vivir más o menos en Huelva cerca. Yo fui a una entrevista de trabajo a Madrid y me ofrecieron un poco, no sé si era una prueba y tal, que si yo me iría a Madrid y tal, si caso de que progresara en la compañía y tal, yo le dije, digo, os voy a ser sincero, digo, yo cada 2 semanas tengo que ver a mi recreo, digo, a mí si me quitáis eso, a lo mejor fue un farol que me dijeron ellos, pero a mí me salió del alma. O sea que la familia y el recreo es una causa más para medir la lealtad de la gente a su ciudad y a su provincia, en el caso de Huelva. Alejandro, el área de historia, de investigación del decano, ahora mismo, ¿dónde estáis centrados? ¿En la difusión, en que se conozca o en seguir indagando, en conocer más datos que puedan estar todavía por investigar? Vale, bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo hay un Consejo de Administración que está prácticamente recién llegado y que en los primeros meses, el propio Jesús nos lo comentó, dice, tenemos aquí muchos temas urgentes que ahora mismo son más prioritarios, no por la importancia, sino porque hay que darle solución rápida, ¿no? Ellos llegaron prácticamente en julio y todo el tema deportivo, el tema económico también, pero es un tema que sí que evidentemente ellos nos han trasladado que quieren profundizar, quieren por supuesto seguir investigando, y el tema este que has comentado de la difusión, eso es fundamental. O sea, hay que divulgarlo, o sea, hay que difundirlo y divulgarlo
primero para los propios onubenses, evidentemente, la sociedad onubense tiene que tener muy claro la importancia que tiene el Recre a nivel nacional y también para la propia Huelva, ¿no?, lo que ha supuesto en la historia. Pero además tenemos que difundir eso y la imagen de Club de Cano, que no se quede solamente en ese en ese apodo, digamos, de decano, casi calificativo, sino que tenemos que actuar como decano. Ejercer. Tenemos que demostrar que como club decano, pues tenemos una forma de actuar distinta, que nos diferencie. Y entonces yo creo que por ahí tenemos una labor importante que seguir desarrollando, y creo que este Consejo de Administración está muy por la labor. Alejandro, Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí, Gracias a ti. y por dar este tiempo de pedagogía, sobre todo a los más jóvenes que seguro sienten desde hoy más inquietud por conocer la historia de eso que van a ver cada 15 días al Nuevo Colombino y que tanto les apasiona y que tanto arraigo tiene en la ciudad y en la provincia en la que viven. Enhorabuena por la labor que estáis desarrollando. Muchas gracias como recreativista y como onubense. Y os emplazamos para cuando queráis, para seguir aportando datos y para seguir cultivándonos en la historia más bonita que el deporte de este país ha dado. Pues muchas gracias, cuando tú quieras, Nardi. Nosotros vamos a marchar de nuevo a publicidad. A vuelta